significa Vayera? Vayera es una palabra hebrea que significa y apareció. Y esto tiene que ver con la aparición de los tres personajes que visitaron a Abraham. Porque el Eterno dice que bajará a Sodoma. Cuando la Torá dice que el Eterno baja o sube o se mueve o cosas de ese estilo, no nos está diciendo literalmente que el Eterno está haciendo eso, porque Él lo llena todo de tal manera que Él no tiene necesidad de moverse. Esas son acciones que realizamos los seres humanos. Aquí cuando está la Torá diciendo que va a bajar a Sodoma, es más bien que va a haber una manifestación de la voluntad del Eterno en forma de juicio, porque Sodoma, Gomorra y otras ciudades eran demasiado corruptas, y ya era hora de que existiera un juicio contra ellas. ¿Cuál era el clamor de las ciudades corruptas? Esto lo podemos conocer más bien por tradición del pueblo judío. Aparentemente, la corrupción no solo tenía que ver con actividad sexual ilícita, con robo, asesinato, etcétera, etcétera. Tenía que ver con injusticia específicamente, con falta de misericordia. Los sabios de nuestro pueblo nos dicen que una mujer, de las pocas justas que habían en esas ciudades, estaba ayudando a alguien en forma oculta. Esto sucedió como una última manifestación de las injusticias que ocurrían en estas ciudades. ¿Por qué injusticia? Porque la mujer con mucha bondad acogía a la persona y llegó un momento en que alguien de los tantos corruptos que había en estas ciudades se dio cuenta y la delató. Y lo que hicieron todos los jueces injustos que había allí en este lugar fue hacer que esta mujer fuera picada por muchas abejas. La llenaron de miel, la picaron muchas abejas y ella murió por causa de esta tortura. Aparentemente, dicen los sabios, que fue el clamor que subió hasta el cielo después de tantas injusticias que ocurrieron antes de esta. Pero esta parece ser que fue la última con la cual se consumó la manifestación del juicio por parte del Eterno. Porque Lot prefirió ofrecer a sus hijas a cambio de proteger a sus visitantes. Esta es una acción, por un lado, muy injusta, muy carnal, muy material, porque los hijos son una de nuestras primeras prioridades. Y por supuesto que no podemos defender esto que hizo Lot. Pero por el otro lado, sin defender su posición, lo que él estaba tratando de hacer era defender a aquellos a quienes había recibido en su casa. O sea que aparentemente Lot era muy buen anfitrión. Pero de ninguna manera eso justifica que hubiera puesto a sus hijas como especie de anzuelo, como carnada para los demás, para que hicieran con ellas lo que quisieran. Esta acción realmente fue un poco apresurada y no justifica de ninguna forma que la veamos como algo bueno. ¿Porque las hijas de Lot tuvieron relaciones con él? Las hijas de Lot, después del desastre que hubo en Sodoma y Gomorra, creyeron que en el mundo no quedaban más personas sino su padre y ellas dos. Por ello tuvieron la idea de tener relaciones con él, embriagándolo para poder engendrar más personas. Algunos ven esta actitud como justa, como una intención correcta, pero desde luego que las relaciones de una hija con su padre son absolutamente prohibidas. Pero básicamente la razón es porque ellas creyeron que no quedaba nadie más para poder procrear. Porque Abraham dice que el Eterno proveerá.
Abraham era un hombre de una fe por encima de todos los demás seres humanos. Era un hombre que creía que el Eterno es poderoso para cumplir sus promesas, a pesar de que el ser humano crea que son imposibles de cumplir. Entonces, independientemente de la condición de esterilidad de su esposa, a pesar de la posibilidad de quedarse sin hijo, a pesar de todas las cosas que tenía en contra, él decidió creer al Eterno. Y en este caso, cuando Isaac le pregunta por el carnero o el cordero que debían sacrificar para el holocausto, a pesar de todo esto, Abraham dice: el Eterno proveerá, porque él sabía que el Eterno es poderoso para cumplir sus promesas. Y si había prometido que Isaac sería el hijo mediante el cual se cumplirían las promesas a Abraham, entonces él tenía la fe puesta en que el Eterno le iba a devolver su hijo, o simplemente iba a proveer el sustituto del sacrificio que se iba a hacer en el monte Moria. ¿Por qué accede Abraham al deseo de Sara de hacer salir a Agar y su hijo? Abraham accedió al deseo de su esposa porque el Eterno mismo fue quien le indicó que hiciera como su esposa le estaba solicitando. Podríamos de hecho imaginarnos que Ismael, que era su primogénito, era un hijo muy amado por Abraham, y eso es algo muy natural. Y quizá pudo haber incluso discusiones entre Abraham y Sara en cuanto a que Agar y su hijo Ismael debían o no debían salir. Tanto que el Eterno mismo le hizo ver a Abraham que era necesario cumplir los deseos de Sara, porque esto no era un capricho, sino el cumplimiento de profecías, o más bien la simiente del cumplimiento de las profecías. ¿Por qué eran 3 ángeles los que visitaron a Abraham? La tradición y además la Torá nos da a entender lo siguiente: uno de ellos era para mitigar el sufrimiento de Abraham porque estaba en el 3er día de su circuncisión. Otro de ellos estaba para anunciar a Sara el hijo que habría de tener. Y el tercero era el que iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Por quiénes oraba Abraham? ¿Y por qué tanta insistencia de parte de él? Abraham oraba por los posibles justos que hubiera en las ciudades corruptas. Y precisamente en su insistencia era porque él no quería que esos justos se condenaran. Y de ahí el diálogo que tiene con el Eterno. Abraham era un hombre bueno, era un hombre justo, misericordioso, que no quería que los justos se perdieran. ¿Qué quiere decir que los habitantes de Sodoma querían conocer a los visitantes de Lot? La expresión conocer en este contexto significa que los habitantes de Sodoma, que eran corruptos, querían tener relaciones sexuales con los visitantes de Lot. ¿Por qué Lot tenía que salir rápido y no mirar hacia atrás? Esta instrucción se da porque Sodoma y Gomorra iban a ser fulminadas, destruidas completamente con fuego y azufre. Si Lot no salía rápido, podía ser afectada por esas explosiones, por ese fuego que iba a destruir las ciudades. Y no mirar hacia atrás, muy sencillo. Esto también nos indica algo proféticamente y espiritualmente, y es que nosotros no debemos mirar hacia nuestra vida anterior de pecado y de faltas, sino mirar hacia adelante, que es donde tenemos la oportunidad de ser mejores personas. Por supuesto, en Lot no mirar hacia atrás tenía que ver en no recordar lo que había sucedido en esas ciudades, no apegarse a las cosas que había allí. ¿Por qué se tuvo que ir Agar con su hijo? Agar y su hijo, si se quedaban en las tiendas de Abraham, formarían parte, por decirlo así, de las promesas del Eterno.
Pero realmente las promesas el Eterno se las hizo a Abraham y después las confirmó a Isaac. Entonces era necesario que Agar y su hijo buscaran otros horizontes en los cuales el Eterno también los iba a bendecir, como efectivamente sucedió. ¿Por qué el Eterno quería probar a Abraham? ¿Por qué le pide que ofrezca a su hijo? Los instrumentos escogidos del Eterno tienen que ser probados para que demuestren que son idóneos para los planes celestiales. La mayor prueba por la que podría pasar Abraham era que su hijo muriera. Y precisamente en este aspecto, la posesión más preciada de Abraham podría perderse por causa de esa prueba. Entonces, al pasar esa prueba, Abraham le estaba demostrando al Eterno que sí era la persona indicada que él escogió para sus planes. ¿Por qué Abraham le da a sus visitantes carne y leche? ¿Esto acaso no contradice la halajá? Hay que decir que en ese momento la Torá no estaba escrita. Y de hecho, técnicamente, comer carne y leche no es algo que esté prohibido. Esto que aparentemente es una misbah, pero que realmente es una halajá, es lo que después los sabios de Israel deducen del mandamiento de no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Pero técnicamente no está prohibido en ninguna parte comer carne y leche. Y además la Torá en ese momento no estaba escrita. Consistió la burla de Ismael hacia Isaac. Este es un tema que si se lee muy rápidamente en la Torá, de pronto no se va a encontrar toda la riqueza que existe en el texto. La palabra que nos ilustra la burla es metzahek. Y teniendo en cuenta las normas de interpretación, podemos encontrar este vocablo en otras tres partes. La primera vez, cuando Isaac estaba acariciando a Rivka, cuando Abimelech vio esta escena, que en realidad parece que estaban teniendo relaciones sexuales. Otra fue cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro y salió a divertirse. La palabra divertirse es la misma que estamos tratando. Y tercero, cuando los soldados de David estaban practicando su forma de utilizar las armas, también está este verbo. Entonces, lo que pretendía Ismael, que fue lo que vio Sara, porque ella, de acuerdo con lo que dicen nuestros sabios, era profetisa, lo que vio ella fue, en primer lugar, lo que sucedió con el pueblo en el monte Sinaí, o en la falda del monte Sinaí, y era que quería que Isaac se desviara hacia una diversión idolátrica, que fuera hacia la idolatría. La segunda forma como podemos ver esta burla era que él quería tener relaciones sexuales ilícitas con Isaac. Podríamos decir que lo quería violar. Esto lo podemos ver por el hecho de que Abimelech vio que Isaac estaba acariciando a su mujer, o sea que estaban teniendo relaciones sexuales, y esto es lo que estamos trasladando al significado de la burla de Ismael. Y finalmente, de acuerdo con lo que hacían los soldados del rey David, lo que pretendía Ismael era asesinar a Isaac. Por esto fue que reaccionó fuertemente Sara y le dijo a Abraham que la esclava y su hijo tendrían que irse de la casa. Cuando Abraham iba a ofrecer a Isaac, lo iba a sacrificar, se le apareció el ángel y le dijo a Abraham, Abraham, y lo detuvo. Esto es como si, en cierta forma, pongámoslo entre comillas, que el Eterno se hubiera arrepentido de poner a Isaac, pero en ninguna manera. Lo que sucede es que el Eterno probó a Abraham y él fue capaz de superar esa prueba. Entonces, lo que esta escena nos muestra, cuando aparece el carnero enredado en un arbusto, es que el Eterno estaba dándole a Abraham
un sustituto para Isaac. Ahora bien, si lo vemos con respecto al Mashiach, cuando dice que Abraham vio mi día y se gozó, esto tiene que ver con eso. En otras palabras, si lo vemos en una forma un poco más profunda, es como si el Eterno le hubiera dicho a Abraham: Abraham, no sacrifiques a Isaac porque él no es el Corbán perfecto que va a expiar los pecados de la humanidad. Para eso tengo otro, y mientras tanto te doy este carnero para que hagas el sacrificio.